¿Dónde viene Fofo? Ajá. No, de Rodolfo. Rodolfo. De Rodolfo. Sí. Fofóforo. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo se llama? Ay, Rodolfo, ¿te acuerdas de aquel chiste? Ay, Ah, el de Rodolfo. Rodolfo. Sí, entonces dígalo Sí. militarmente. Dice Rodolfo. Ese es un chiste que cuenta Coco Legrand también, de Sí, Chile. eso es un chile, sí, ahí medio homofóbico, raro, pero era vacilón el final. Para ser yo, He de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre las otras. Los otros que no son. Si yo no existo. Lesotres. Que me dan Plena existencia. Octavio Paz. Por la boca vive el pez. Estamos en media calle, aquí estamos transmitiendo por la boca vive el pez, desde la cafetería Las Delicias en el puro centro de Alajuela, detrás de la catedral, 100 metros hacia el norte. Muy bonito estar aquí en esta ciudad tan linda que no me vio nacer pero me vio crecer. Por la boca vive el pez. Bueno, nos ha costado comenzar hoy, estamos tan felices, muy felices de estar grabando el programa desde Alajuela con 3 personas que admiro y respeto mucho, Ana Rita, Rodolfo y Sofía. Vamos a dedicar gran parte de la mañana a escuchar a Rodolfo. Esa es nuestra principal. Vamos a durar esta mañana, gran parte de la mañana, a escuchar a Rodolfo, es lo que más nos interesa hoy. La premisa que motiva este podcast es la necesidad que sentimos, y digo sentimos en plural porque lo he conversado con mucha gente, de acercar la vida a la política y la política a la vida, porque sí hemos sentido que se han ido como despegando, que la posibilidad de escucharnos se ha restringido y la pandemia, como nos ha ido aislando y hemos tenido que encontrarnos, ha cortado mucho las posibilidades de esta necesaria conversación, y ahora se nos viene esto encima de las elecciones y no hay mucho tiempo para escucharnos. Entonces, este esfuerzo va en ese sentido. A mí me gustaría que Rodolfo nos contara. ¿Quién es usted, Rodolfo? Qué filosófico empezamos. Oiga, qué bonito eso. Bueno, primero que todo, Julia, muchas gracias por la invitación. Y Ana Rita y a Sofía, es un honor estar acá. Y además, que le digan a uno que tiene tiempo para que lo escuchen, eso es como una terapia, ¿verdad? Claro. ¿Cuánta gente desea que lo escuchen, verdad? ¿Qué falta nos hace ¿Quién no? oídos? ¿Quién, verdad? Todos queremos hablar, y más en estos tiempos que estamos como tan cargados. Y yo creo que sí hace falta gente que escuche. Pues yo primero quisiera también darle la bienvenida a Alajuela. Yo creo que los alajuelenses somos un poco, ¿verdad? Como muy alajuelenses, ¿verdad? Irreverentes, igualados, dicharacheros y imprudentes. Imprudentes, qué dicha. Pero, y creo que somos de los poquitos que defienden palabras como signo de identidad. Por ejemplo, aquí, yo no sé si solo a un Cartago le he escuchado decir, es que en Cartago decimos arajo en lugar de carajo. Pero un alajuelense siempre te va a decir, aquí decimos maquinilla en lugar de tajador. Aquí decimos melcochón en lugar de baguette. Y aquí decimos gancho de piso en lugar de palo de piso. Y todo el mundo, pero ya, tranquilito, alajuelense, tranquilícese. Pero yo sí quiero darle la bienvenida aquí porque además estamos enfrente de una calle muy emblemática. Estamos enfrente de Calle Real, que además se llama la calle Tomás Guardia. Y esta calle es de las calles más antiguas que tiene Alajuela y se llama Calle Real precisamente porque nos conectaba con la garita, y de la garita hacia el norte, hacia Nicaragua. O sea, este era el paso colonial que conectaba a Costa Rica más allá de su ombligo. Entonces es muy bonito saber que estamos conectando a través de la palabra y en una calle tan emblemática que refleja, por lo menos en Alajuela, la conexión más allá de nuestras fronteras mentales y de nuestros ombligos. ¿Quién soy yo? Pues ya dije que no es alajuelense, ¿verdad? Soy un narrador de historias, soy un cuentacuentos. Amo contar historias, amo la historia de Costa Rica, amo dar clases, también soy docente, ¿verdad? Y creo que todo esto tiene como en común el hecho de escuchar y de conectar con el ser humano. Por la boca
vive el pez. En el semanario El Financiero trabajé un montón de tiempo, pero creo que siempre la constante es trabajos donde pueda conectar con el corazón de las personas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que mi pasión sobre todo es contar historias. Alajuela es una ciudad palabra. Hace poco hubo una ley de la República que ya reconoció que Alajuela es ciudad palabra. Yo me identifico con eso. Creo que nos gusta conversar en Alajuela. Y bueno, creo que eso es algo que Costa Rica necesita en este momento. Y el Bicentenario tiene una fecha que la gente le pasó muy por encima, y era el 1 de diciembre, hace 4 días, que fue nuestra primera Constitución, que tenía un nombre muy largo y un apodo muy corto y muy preciso, Pacto de Concordia como apodo, ¿no? Porque Concordia habla de eso, en medio de tanta división, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo? Y eso está en el origen de nuestra, desde el proceso de independencia. Y yo siento que nosotros en este momento necesitamos un nuevo pacto de concordia. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Me tocó precisamente por cuentos hacer un trabajillo para presentar sobre la cuestión de la independencia, y me di cuenta que los cabildos, bueno, primero la idea de que había mucha fuerza en los gobiernos locales, y los gobiernos locales tenían que tomar decisiones sobre qué hacer. O sea, no era que Cartago decía, por todos nos independizamos, sino que Alajuela tenía que decidir, San José tenía que decidir, Heredia, o sea, había que ponerse de acuerdo. Y las posiciones estaban radicalmente opuestas. Por ejemplo, Heredia, que es una de las cosas que me llamó mucho la atención, era muchísimo más conservadora que Cartago. Entonces, para Heredia, aquello fue un problema muy grande, porque ellos decían, no, nosotros no primero, que independencia de España jamás, ¿verdad? Sí. Y bueno, lo que les llegó de la noticia de mantengámonos unidos salió de Nicaragua, que en esa época éramos una unidad política, Nicaragua y Costa Rica. Ellos dijeron sí porque sí. Cartago tenía las dos posiciones, más tirando hacia pertenecer así conservador, y San José no, radicalmente. San José y Alajuela éramos las más liberales y las más progresistas históricamente, muy curioso. Y curiosamente, o sea que estamos ¿sí? el reducto progresista del país. Sí. Bueno, sí, el siglo XIX de Alajuela era tan complicado, era tan complicado. Gregorio José Ramírez fue un personaje muy progresista para su época. Totalmente. Bueno, pero digamos que sí siento yo que hay una relación entre hace 200 años y ahora, porque yo percibo que en aquella época había divisiones muy grandes. De hecho, ¿verdad? Está la gente que dice, no, que aquí la independencia es el 29 de octubre, no el 15. En realidad habría que recorrer más de 20 años en el proceso. Y hasta hubo balazos en 1823, o sea, fue muy difícil. Pero aún así a mí me llama muchísimo la atención que en aquellas dificultades nuestra primera Constitución tuviera como nombre la búsqueda de la concordia o el pacto de concordia. Yo sí creo que a su manera Costa Rica ha estado dividida muchísimas veces. Y en esta época yo creo que tal vez no experimentamos el mismo conflicto, pero sí uno que ya peina sus 7 canas. 7, ¿verdad? El resto está castaño. Yo 48. 48. ¿De qué año tan? 10 menos que yo, imagino. Pero bueno. ¿Qué edad tenés vos, Sofía? Yo tengo 29. 29. ¿Y vos, Ana Luisa? 31. 31. Qué juventud, qué envidia. Más o menos. No, ya la rodilla en los 30 se empieza a fallar. ¿Y vos dónde naciste entonces? Yo nací aquí en Alajuela. ¿En qué lugar de Alajuela? En el San Rafael, porque me adelanté. Yo soy Géminis. Yo tenía que haber nacido el 8 de julio o el 9, y nací el 9 de junio. Ajá. Entonces, mis hermanas son josefinas, ¿verdad? Ajá. Yo no sé por qué se iban allá, no sé qué, a la maternidad Carit. Yo no, yo me adelanté. Ajá. Yo me adelanté y terminé en el hospital aquí, San Rafael, entonces tengo cédula 2. ¿Verdad? Sí. Me gusta, eso me gusta. Yo fui a nacer a Estados Unidos y tengo cédula 2. Muy bien. Vean que bien. Eso es ser alajuelense. Eso es muy alajuelense. De cepa. Ajá, porque tenía sangre alajuelense, quedé alajuelense siempre, aunque nací tan lejos. ¿Para vos qué será alajuelense, Julia? Te voy a decir, la característica más linda que a mí me parece a la abuela es que somos muy de brazos abiertos, muy de puertas abiertas y muy igualados. Y respetuosos, a mí eso me encanta, somos igualados, o sea, aquí la gente que tiene muchas ínfulas o se cree muy por encima de los demás, rapidito,
las embajadas. Por la boca vive el pez. O sea, el tema de la tertulia al Parque Central nos ha conformado como, sí, como un pueblo que conversa, ve qué vacilón. ¿Sí? Por ejemplo, mi abuelo Alejandro Morera, que es mi abuelo, fue gobernador, un futbolista, ¿verdad? Que fue el gobernador de Alajuela. Mi abuelo caminaba por las calles, y todo el mundo lo conocía, y todo el mundo hablaba con él. Yo me acuerdo acompañarlo muchas veces por las calles, y entonces los problemas del gobierno local se hablaban en las calles con el gobernador caminando por las calles. Mi abuelo Carrucho Ardón, o sea, desde que yo tengo uso de razón, mi abuelo después de almuerzo todos los días del mundo se venía a sentar al parque. Tenía un pollo, es más, tenía un periódico doblado de La Nación que, digamos, en 1979 el periódico tenía la fecha de 1967, digamos, porque era la misma hoja, que él ponía en el pollo para sentarse, para que no se le ensuciara el pantalón de violín, ¿verdad? Horroroso, lleno de chanchos que tenía. Pero eso es, entonces él hablaba con todo el mundo. Mi abuelo era acomodado, era un viejillo ahí que tenía platilla en su momento, pero él no hablaba con todo el mundo. Somos así como igualados, ¿verdad? Julia, pero es cierta la anécdota que una vez le dijeron, don Alejandro ya siendo gobernador, don Alejandro, ayúdeme a empujar este carro, ayúdeme. Y que él se quitó el saco, empujó el carro, se fue el señor, se montó en el carro y no se lo estaba robando. Es Se cierta esa ayudó a anécdota. los ladrones, pero eso es cierto, cierto. Y lo que es más cierto es que el carro era del cuñado de él, Ah, la pucha, Rafaela de Lumaña. Él ayudó a que se robaran el carro de Rafaela por amable, porque era amabilísimo. La persona más buena que usted se puede imaginar era Alejandro Morera. Por la boca vive el pez. Yo conecto con eso que decís, pienso que también los alajuelenses sí, no sé, a mí me puso a reflexionar una vez el dramaturgo Jorge Arroyo, que decía que él pensaba que que el siglo XIX fue el siglo de Alajuela, ve qué fuerte, ¿verdad? Y en el siglo XX fuimos perdiendo protagonismo los alajuelenses, porque, por lo menos en política, porque en el siglo, bueno, no, yo diría que, León Cortés todavía tenía peso y Otilio Ulatia son de Alajuela, entonces yo extendería esta influencia hasta mitad del siglo XX. Pero sí, en el siglo XIX los gobiernos se cuidaban muchísimo de lo que podía pasar en Alajuela, porque eran los que les levantaban los chingos en cualquier momento. Castro Madrid le tenía pavor a los alajuelenses, porque les alzamos varias veces. Mora Porras optó por la primera campaña no entrar por Alajuela, sino bordear por atrás del aeropuerto, ya en la segunda, y había con mucha cosa. Y bueno, a mí me pone a reflexionar sobre bueno, vos sos de Naranjo, pero sos alajuelense, y con tu edad estás metida en política, estás haciendo el cambio, ¿verdad? Sí, yo creo que hemos perdido un poquito como de empuje, sinceramente. Yo creo que, y una de las cosas que a mí me gusta de Alajuela es el hecho de ciudad palabra, como la creatividad, la conversación, sobre todo la cuentería. Uno como cuentero jala para el propio lado, y la poesía también, pero pienso que hay una asociación muy peligrosa cuando se habla de Alajuela, como los apodos, los mangos y la liga, como decir, a esta gente no se le puede tomar en serio, para el vacilón y el alajuelense. Y sí, claro que tenemos vacilón, pero eso es para ponerle picardía, que eso es muy tico también. Yo siento que, ¿verdad?, que lo hemos perdido un poco. Creo que la política antes tenía más sazón, ahora lo que tiene es más hígado, estamos muy enojados. Yo sé que los memes vinieron a sustituir los chistes, pero es que digo yo, algo tiene que haber en la calle para que ya no escuchemos chistes. O sea, los políticos ya no dan ni para chistes, sí. Dan para insultos, pero no para chistes. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Y eso, para mí eso es preocupante. Creo que del lado alajuelense nos recuerda ese sal y pimienta que hay que ponerle a los problemas, ¿verdad? Que viene siendo como el lubricante ante las tensiones tan duras que estamos viviendo, porque ahora es como, yo soy este partido, esta idea, yo soy este partido, esta idea, y cómo nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Por la boca vive el pez. No, y hasta donde yo entiendo, Alajuela tiene
antecedentes de lucha significativos, ¿no? Bastiones en el caso de la lucha contra el TLC. Y bueno, en San José también hay bastiones así, yo soy de San José, y siempre hay como algunos territorios inmensamente luchadores en las provincias, ¿verdad? En San José el caso de un Pérez Celedón es como un ejemplo de lucha constante, y hace unos años me tocó ir también acá en Alajuela a San Ramón, en donde hay también, histórico. ¿verdad? Sí, claro, yo al sí. menos percibí esa capacidad de lucha muy, muy metida en el inconsciente de la gente. No, tenés razón, si lo amplias más el mapa, sí, San Ramón sin duda. Sí, yo vengo de Occidente y en el TLC, todos los cantones de Occidente, que San Ramón, yo siento que también tiene mucho que ver la influencia de la universidad pública en la zona. Porque cuando uno ve Occidente, de un extremo tenés Grecia como universidad pública y el otro está Moncho, como le decimos a San Ramón, también como universidad pública, y eso genera una conciencia crítica muy grande. Y en el TLC todos nos tiramos a la calle, yo estaba en el colegio. Sí, yo me estaba refiriendo más a la ciudad de Alajuela en el centro, y no mencioné a Calufa, por ejemplo, y a los zapateros de acá, ¿verdad? De la huelga de principios del siglo XX, pero vos no lo trajiste más cerca, y qué dicha, ¿verdad? Aún así yo sí lo veo como peligro, ¿verdad? Peligro de que nosotros mismos, incluso como alajuelenses, estemos resaltando solamente la parte del vacilón y no el vacilón como un ingrediente más de la vida, que creo que es muy tico, en medio de una lucha, en medio de un cambio. Pues. Yo sí creo que la política ha desencantado a la gente en términos generales. Total. En diferentes provincias, y creo que en gran parte la gente tiene razón de estar desencantada. Yo mismo como persona joven, uno llega a un punto en el que se obstina de tener que estar escuchando discursos reciclados, tediosos, hasta las formas ya nos parecen muy ajenas. Por lo menos a mí me sucede cuando veo candidaturas que repiten y nos hablan como quizás se hablaba hace 40 o 50 años en la política, y eso a mí ya no me dice nada como mujer joven. Pero además vos ponías sobre la mesa un par de temas que yo creo que habría que subrayarlos, ¿no? Vos hablabas del Pacto de Concordia, que ahora también retomaban, y de repente eso me lleva a preguntarme, bueno, ¿cómo hacemos para generar acuerdos? Y vos hablabas de esa capacidad de escucha, pero lo que yo creo es que para llegar a acuerdos no es solamente la capacidad de escuchar, sino que hay que escuchar de forma activa, es decir, hay que intentar encontrar los puntos en común. Para realmente llegar a acuerdos, tenés que tener la capacidad de escuchar buscando puntos en común y avanzar hacia ahí. Si no, lo que estás haciendo es un asunto de postura. ¿Quién sos vos, Sofía? Yo soy de San Francisco de Ríos, del Cantón Central de San José. Estudié en la Escuela República Dominicana. En Sanfra no hay colegio, entonces estudié en los colegios de Desampa. Yo estudié en el Liceo San Antonio Desamparados de Río Azul y en el Colegio Vocacional Monseñor Sanabria de Desampa Centro. Sí, yo estudié electrotecnia en el cole, en el Boca, eso es electricidad electrónica. Y debo decir... ¿Cuántas muchachas estaban en el hecho? Yo casi siempre he sido de las pocas mujeres en los diferentes espacios en los que he estado. Casi siempre me meto en broncas que se conciben como masculinas en la sociedad, pero que no lo son. Ajá. Y luego de ahí pasé a estudiar economía, y lo que me convence de estudiar economía fue la lucha contra el TLC. Vamos para atrás. Cuando vos le contaste a tu papá y a tu mamá que vos te ibas a matricular en electrotecnia, ¿qué te dijeron? No, encantados. ¿Cómo son tus papás? Mis papás siempre me criaron de forma muy libre, es decir, yo tenía la posibilidad de hacer y de explorar cosas. Desde muy niña nos metían en todos los cursos que quisiéramos. Yo hice ping pong, fútbol, piscina, gimnasia rítmica. Intenté jugar básquet, no lo logré, sigo pateando la bola como fútbol. Hice danza, hice pintura, explorábamos. O sea, ¿a qué se dedican ellos? ¿Qué hacen ellos? Mi papá es economista con énfasis en estadística, ya está pensionado. Ajá. Y mi madre es una secretaria, empieza trabajando como secretaria cuando nosotras estábamos pequeñas, y trabajando y criándonos estudió su universidad en la UNED, sacó administración con énfasis en recursos humanos y actualmente sigue trabajando ya como profesional. ¿Y cuántas hermanas son? Porque dijiste nosotros, son hermanas. Yo tengo una hermana y un hermano. Ah, bueno. Sí, mi hermana es la menor. Ajá.
Mi hermano es mayor, pero Sos la del medio. en mi casa yo siempre fui la mayor porque mi hermano no vivía con nosotros, Ajá. pero igual nos llevamos súper bien. Pero digamos que siempre me tocó hacer el papel como de la grande. Por la boca vive el pez. Nuestro hogar siempre ha estado interesado en esos temas. Para mí es muy natural y por eso estas conversaciones rápidamente van a dar a esos lugares para mí, porque es algo muy natural. Contanos vos, Ana Rita, No, bueno. tu historia familiar de vida y por qué te interesaste en la política también. No, muchas gracias, Julia, por el espacio y gracias también a Rodolfo y a Sofía por acompañar hoy en esta tertulia. Yo soy una naranjeña, yo vengo de una casa que históricamente ha sido jefeada por mujeres. A mi abuelita, muy temprana edad, te digo, porque ni siquiera tenía un año de nacida, le entregaron a sus tías en aquellos años. Mi abuela nació en 1916 y la cuidaron sus tías toda la vida. 3 mujeres también que administraban la finca de café que tenían y las casas, ¿verdad? Mi abuela fue madre soltera en los 40, tuvo a mi mamá y la querían casar con un señor que tenía platilla y de renombre en Naranjo y no quiso. Yo creo que desde ahí viene la rebeldía de la casa también, porque no quiso y dijo, no, yo voy a ser madre soltera y voy a sacar adelante a mi hija. Y en los 40 eso era muy mal visto. Claro. Y más allá que era pueblo, es que todavía la Alajuela central pero- era ciudad para la visión que se tenía en Occidente. Mi mamá nació en el 49, después de la Revolución. Y mi mamá es una mujer sorda. Entonces también el tema de la discapacidad, Yo la conozco, claro, yo la conozco. de la discapacidad y de la diversidad en la vida, como todo en las personas, es algo muy presente en mí y para mí es algo demasiado natural. A mí me cuesta mucho como encasillar a la gente y yo creo que eso es algo que le hace mucha falta a la política también, en ese camino hacia humanizarla. Mi mamá nos sacó adelante cosiendo. Yo creo que de mi generación soy de las poquitas ticas que cogieron café, porque ya en mi época ya la gente no quería coger café y a mí sí me tocó coger café como Mi hasta los generación 16. sí, mi generación sí, y es muy simpático porque, digamos, yo soy de las poquitas de mi generación que no cogió café, Ajá. porque me parecía horroroso, nunca quise. No cogí café y no había ido a la romería. Hasta hace como 3 años fui a la romería porque ay, puta, hago tamales. Pero no cojo café, de ahí voy a ir a la romería. Entonces fui a la romería, bueno, otro Uno día por les cuento otro. por qué. Pero sí, es cierto. Mis compañeros, mis compañeras, era muy usual que comenzando las vacaciones, como comenzaban las cogidas de café, quienes iban a coger el café eran los estudiantes. Ya no, otra de las transformaciones que ha habido y las condiciones de la gente que coge café hoy día, de eso en algún momento hay que hablar porque Claro. es terrible. Digamos, yo nunca conocía a las tías de mi abuela, pero una de las tías de mi abuela siempre pasaba metida en política. En aquellas épocas, bueno, con Orlich y cuando se hizo la revolución, tomó partido con los figueristas, ¿verdad? Y decían que era, bueno, una mujer súper loca, incendiaria, así le decían, ¿verdad? Porque se subía a los palos de mango a poner banderas y más de una vez les apedraban las casas. Yo nunca las conocí a ella ni a las otras tías. Mi abuelita me contaba esto, pero yo siento que las conozco por los relatos que mi abuela me contaba y porque yo a veces sueño con las tías de mi abuela. Algo muy vacilón. Sí. Mi mamá, bueno, nos sacó adelante. Yo tengo un hermano que es científico y venimos de una familia que ha crecido desde la pobreza hasta ahora de clase media, ¿verdad? Hemos ido saliendo adelante. Mi hermano fue científico y gracias a becas se fue a estudiar a Alemania. Ahora hizo su familia en Estados Unidos, pero se casó con una tica. Y allá tenemos a la primera sobrina de la casa, a Alicia. Y mi hermana... ¿Vive en Estados Unidos? Sí, ahorita están en Texas trabajando para una universidad allá. Mi hermana se dedicó al arte, estudia en la UCR también. Y yo siempre lo digo porque uno tiende a pensar que la gente que se dedica como a las bellas artes viene de alguna familia que le puede sostener eso. Y yo me acuerdo cuando mi hermana dijo, quiero estudiar, bueno, diseño gráfico en ese momento, pero también historia del arte, ver a mi abuelita y a mi mamá preocupadas porque decían, juepuña, tanto que nos ha costado darles el estudio y se van a morir de hambre, Sí. ¿verdad? Porque lamentablemente en Costa Rica el tema de la cultura no es muy apoyado como tiene que ser.
para que genere, ¿verdad? Para la gente que se dedica a eso, que le aporta eso a la sociedad y para que se sostenga en el mercado. Pero bueno, le ha ido maravillosamente. Digamos, ella tiene ya su estudio, pasó por muchas agencias de publicidad como vos y ahí está. Yo creo que ese tema de la política uno lo trae. Yo, de los tres, yo fui la que salió con el gusanillo. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. En el colegio también hicimos un partido que, por cierto, se llamaba Presbere, porque queríamos reivindicar a ese liderazgo que a uno no le enseñaban de eso en el colegio. ¿De qué? ¿De qué? Se llamaba Presbere, el partido Presbere. político. Sí, porque en el colegio antes a uno no le hablaban de ningún otro liderazgo. Yo creo que ni antes ni ahora. Que no fuera Calderón o Figueres, ¿verdad? Sí. Entonces, eso queríamos hacerlo y nos querían censurar el partido. Después tuvimos otro que se llamaba Escoria y bueno, ahí se puso peor el asunto. ¡Qué bueno! Escoria, partido Escoria. Sí. La mía. No, yo le tengo un aprecio enorme. Vos, vos, Sofía, ¿participaste en partidos políticos del colegio? No, Nunca, y en el colegio no. yo no me involucraba con partidos políticos, a mí me gustaba más participar de luchas sociales afuera, en la calle. Y los profesores eran los que me montaban en los buses que ponían los sindicatos para venir a marchar. Entonces yo me escapaba de clases del colegio y ni le decía nada a mi mamá. Y cuando se dan cuenta yo andaba en San José, chancleteando. Y yo creo que sí, y así fue todo el TLC y después me iba para San Ramón y ahí cerramos calles y todo. Y llegaba a la casa tratando de cumplir con los horarios para que mi mamá no se percatara. Pero fueron los profesores que ellos, claro, notaban que había un interés y que había cierta conciencia, ¿verdad? Y yo por eso le tengo un aprecio muy grande al docente y a las docentes. Porque me acuerdo que me decían, no, véngase, después le pasamos la materia y hay que ir a marchar y porque esto hay que defenderlo en la calle. Mi mamá fue profesora, mi mamá era profesora de francés en el Instituto de la Vuelta. Sí, a mí sí me motivaron mucho más bien a defender esas ideas y en lo que uno cree y por eso es que les tengo ese cariño. ¿Vos en qué colegio estuviste? Yo estuve en el Marista, que era como el colegio Pipi de Alajuela. El colegio Pipi de Alajuela, sí. Ese era el colegio Pipi, entonces los chiquitos bien, ¿ves? Sí. Aquí tenemos un muchacho representante de un sector interesante. Pero en Alajuela de esa época, que eran los 86, 90, en el Parque Central todavía se revolvían los colegios. Sí. Estaban sectorizados, pero había como, ¿verdad? Novios de un colegio y del otro, y las barras, y esa cosa era como bonito y se permitía uno que salir. Me voy a volver a presentar entonces, ¿verdad? Y me voy a presentar como nieto de Emilia y de Elia. Emilia, que vivía muy cerca de acá, era mi abuela paterna, era maestra. Era maestra y todavía tengo el gusto de tener las cartas de amor de mi abuelo Chicotín, que también era maestro, y ella, de 1922 o 23. Se conocieron en la Normal de Heredia. Y mi abuelo era, ven las cartas, el romanticismo. Y mi abuela era muy fría, muy parca, ¿verdad? Entonces mi abuelo sufría, porque mi abuela lo hacía sufrir. Pero bueno, fueron ellos los que hicieron la raíz de eso. Y de mi abuela Emilia era una mujer muy fuerte y al mismo tiempo muy dulce. Creo que aprendí eso de ella. Y mi abuela Elia era el realismo mágico puro. Mi abuela era la que veía fantasmas y cosas de esas. Mi abuelo Chicotín era el maestro, mi abuelo Luis era el finquero, el que perdía plata buscando oro en Orotina y toda esa cosa. Yo creo que sí, era como el aventurero. Mi abuelo fue a buscar el tesoro a la isla del Coco, calcula como en los años no sé qué, 50. ¿Cómo le fue? Claro, mi abuelo iba a la isla del Coco. Él nunca encontró el tesoro del pirata Morgan, pero sí se tomaba fotos aquí. Muy bien. Claro. Sí, no, mi abuelo es un Esos son los nuevos tesoros. Ese es el abuelo de mi papá, o sea, Alejandro no. El otro, sí. Y en el caso mío, bueno, yo me quedé entonces en una familia que políticamente que quedó muy rara, porque ellos eran mulatistas, ¿verdad? Los de acá. Entonces en la guerra del 48 no estaban con Calderón para nada, pero ellos recuerdan cuando entraban a sacarle los cuentos de Papiera, entraban a sacar la radio y la máquina de escribir. Esas eran las dos cosas que era pecado tener en las casas. La comunicación. Y entonces y mi abuelo tenía una cosa que decía viva Otilio Lat, entonces lo llegaron a arrestar. Entonces el cuento, pero vea qué bonito, las vecinas eran calderonistas, entonces decían, don Chico, venga, porque aquí no se van a meter a sacarlo. Entonces él se brincaba la tapia, se iba donde las vecinas calderonistas para que no lo arrestaran, ¿verdad? Entonces aquí no estaba tan marcado, creo, todavía
todavía el alajuelismo estaba por encima un poquito, por lo menos en esa calle, Sí. yo no sé después, ¿verdad? Sí. ¿verdad? allá no. Y bueno, eso, nací en el 73, tengo 48, soy liguista, como Juli. Compañero del colegio de Inti, mi hermana, Sí, que es la esposa de Gerardo. Sí, yo conozco a Inti. Inti, es la persona más buena gente del Muy mundo. dulce. es maravillosa, Inti, yo la quiero mucho. Esa es como que flota. Bueno, Sí. ¿verdad? Bueno, y era, no, yo le conozco otras facetas. Pero bueno. Como Ese toda es el hermana. Ese es el personaje. No, mi amor, es demasiado. O sea, de mis personas preferidas del mundo. Sí, sin duda. Yo te quiero preguntar algo, bueno, para que ustedes... ¿Qué pasó hace 4 años durante las elecciones y cómo te involucraste vos y por qué? Bueno, precisamente porque nosotros quedamos huérfanos de partido, ¿verdad? En casa nunca no somos de los ticos que dicen, nosotros somos de Hueso Colorado, del Puso, Hueso Colorado de Liberación, no, siempre de acuerdo a lo que había, se votaba, ¿verdad? Entonces no había una línea. Entonces yo aprendí eso y no me metí, pero sí hace 4 años, sí he de decir que me enojó mucho que el discurso religioso estuviera como una especie de caballo de Troya metiendo intereses económicos muy con los que no comparto, muy de derecha, y no se vale. Yo creo que si usted tiene este programa y estos temas, tiene que ponerlos a la mesa y no entrar con un caballo de Troya, que eso es lo que a mí más entonces me enojó mucho. Yo he de decir lo que yo dije, no puede ser que un partido que entre hablando de que son los representantes de Dios en la tierra vaya a ganar en Costa Rica, porque precisamente creo que toda la tradición histórica nuestra, aún y así haya habido balazos, porque los hubo y que no, después, por ejemplo, se podían sentar un Manuel Mora con un Figueres, un Calufo al estadio y se echaba tragos con... O sea, hay una Costa Rica que hasta cierto punto tiene que dialogar y reconocer sus diferencias. Y yo percibía que aquí era muy peligroso que usted entre a gobernar un país pensando que quien no piensa como usted es del diablo y no de Dios. O sea, usted no puede entrar con esos parámetros, ¿no? Porque ya no hay una cuestión de igualdad. Entonces me enojé y empecé a trabajar Fue el en enojo política. el que te dio Sí, fuerza reconozco, para involucrarte. sí, el enojo me dio fuerza. Es una manera creativa y positiva de encauzar el enojo, porque hay mucha verdad, ideología New Age espiritual, que no hay que enojarse, que la paz, que No, el enojo hay que los reivindicarlo. sentimientos y emociones no se deciden, se sienten, hay que aceptarlos. El problema es cómo uno los encauza y hacia dónde. Y el enojo, la indignación es legítima y nos puede mover a hacer cosas por los demás positivas y que nos lleven a recibir de algún modo el alivio que da seguir la voz de la conciencia, Sí. que al final es la paz. Y el equilibrio, Julia, y también Sofía y Ana Rita, de que una cosa es el enojo que te lleva a la indignación, ¿verdad? Que te lleva a trabajar, y la otra es el enojo que ya con una dosis adicional te hace pensar solo con el hígado. Y ahí ya perdiste raciocinio y posibilidad de encuentro. Y ahí sí, digamos, yo creo que ahí paré. Porque creo que el gran peligro que tenemos ahora es precisamente un diálogo de hígados. O de hígados y de intereses muy particulares disfrazados de hígados. ¿Qué sentís está pasando ahora? ¿Por qué decís eso? Porque- ¿Qué es lo que vos ves en el panorama electoral? Precisamente el hecho de que las divisiones son, pues yo no diría que igual que el 48, pero es como el hecho de yo pienso esto, yo defiendo esto y no soy capaz de reconocer que lo que este otro partido, o sea, todo es blanco y negro. Es, por ejemplo, a mí me cae muy mal yo trabajé por las razones que ya expuse por Carlos Alvarado sin ser del PAC. O sea, como les dije, yo no soy de ningún partido. Entonces, ¿cómo trabajaste? Con la coalición Costa Sí, Rica. trabajé con Coalición Costa Rica. Rodolfo tuvo un papel muy activo en la organización del grupo de Coalición Costa Rica, que en Alajuela reunió a gente de diferentes todo partidos. Contá quiénes, qué tipo de gente. Eso fue muy interesante porque había gente de real, o sea, yo nunca había vivido esa experiencia de gente que no venía de partidos políticos con gente que sí venía de partidos políticos.
fue como muy espontáneo, había reuniones en los kioscos del Parque Central y demás, entonces creo que fue como muy diverso, ¿verdad? Había como una cuestión ahí como muy auténtica. Creo que en esta campaña yo percibo que esas cosas que ya venían de atrás no se han superado. Me da la impresión de que hay tres cosas que a mí me preocupan muchísimo. Primero, que los caballos de Troya siguen, o sea, y los temas fundamentales no se están abordando. Por eso les decía, finanzas públicas. A mí me pueden decir misa, que hay que quitar a este, que hay que quitar al otro, pero si es cierto que no lo sé porque no soy economista, que estamos endeudados hasta el 70% del PIB, o sea, si una familia tiene la billetera comprometida, hablemos a partir de ahí, pero eduquemos ¿cómo hacemos nosotros que no sabemos de finanzas públicas, que no sabemos cuál de la plata que ya está, ¿verdad? Para entender que venga un tipo de decir, voy a eliminar tantos impuestos. 90 impuestos. 90 impuestos. ¿Verdad? Explíqueme eso. ¿Qué significa eso? Y sí, porque esos impuestos, ¿para qué son? ¿Y qué va a pasar con lo Exactamente. que se paga? O sea, ¿a quién hay que despedir a cambio? O sea, yo no lo entiendo, ni el grueso de los costarricenses no lo sabe. No sabemos. Ahí lo que sabemos es que, por ejemplo, que el PAC es el origen de todos los males y es el diablo, cosa que sí me pareció sistemáticamente. Yo lo que leo es esto. El bipartidismo se preocupó mucho cuando entró el PAC y sistemáticamente dijo, vamos a convertir al PAC en el pararrayos de todos los males de este país. Entonces, es hígado, pero no es solo hígado, es mala intención, es ideología, ¿verdad? Porque si yo no soy capaz de reconocer que se ha hecho en el sector salud un trabajo responsable, que se ha hecho en las finanzas públicas, lo que yo entiendo, por lo menos o sea, por favor, o sea, estamos en una situación muy particular en el mundo, y si yo no soy capaz de reconocer esto sí y esto no, sino que todo lo que usted hizo es malo, no estamos hablando, ¿verdad? Entonces yo creo que ese diálogo en política no existe, o sea, de poder decirle, qué bien Liberación, usted hizo esto y esto y esto, pero qué mal esto y esto, qué bien PAC, usted hizo esto y esto, pero qué mal esto y esto y esto, qué bien Frente Amplio esto, qué mal, no estamos dialogando en ese término, sino en absolutos, no reconocemos al otro o a la otra. Hay una frase que usamos como motivación para este espacio, que es una frase de Octavio Paz, que ya la han escuchado, que a mí me gusta repetirla. Para ser yo he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No somos solos. Yo no puedo decir, yo tengo las mejores ideas, yo soy buena, todos los demás son malos, síganme a mí. Ese tipo de propaganda, no sé si comparten, pero ese tipo de propaganda, yo no sé si convoca a alguien. Yo creo que lo único que está logrando es más apatía, enojo. ¿Cómo ves vos, digamos, la participación de la gente? O sea, ¿cuál es la causa de esa apatía, de ese hartazgo, de esa modorra con respecto a la participación en lo político, que es lo que al final va a determinar para dónde van nuestras vidas, el cómo vamos a vivir? Porque la política es donde se define cómo vamos a vivir. Y es que se han juntado un montón de factores, por ejemplo el hecho de que yo voy a leer solo aquello que subraya lo que pienso, pero ya hemos perdido la facultad de escuchar y analizar a ver si hay otra propuesta que me convence y me transforme. Eso es un problema. Creo que viene, no es nuestro, es mundial, ¿verdad? En las redes sociales está eso, o sea, los famosos fake news y todo. Hay una alimentación, hay un enojo porque la situación de verdad de la gente es preocupante. No sienten que hay una inmediatez o una relación con aquellos que tienen la responsabilidad de... Yo lo que siento es como si fuera una sensación de burro suelto contra tigre amarrado. Los que deciden cómo van a estar nuestros salarios, nuestros impuestos, están allá y yo no puedo desde mi casa hacer más que, y cómo me informo. Porque hasta eso ha pasado una cosa, hay una crisis de la prensa en este país. O sea, los periodistas, la formación, incluso el esquema de financiamiento de la prensa ha variado tanto que la independencia incluso de los medios está mucho más vulnerable que hace unos años. Y la proliferación, digamos, de medios está incluso
de ahí uno abre y se encuentra un periódico y uno dice, este periódico me está haciendo pasar como noticia algo que es propaganda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me oriento yo entre la información que hay para poder formarme criterio? Entonces hay enojo y sensación de impotencia, un bombardeo, poca lectura porque lo que tenemos es un exceso de información y muy poca capacidad de discernir o ayuda para discernir información de calidad para formarme una opinión. Exacto. Por lo tanto, hay como mucha reproducción y subrayo de prejuicios y eso va a lo emocional y al hígado. Una campaña que lo que alimenta es el hígado y no el razonamiento, muy dispersa y además tengo miles de opciones en Netflix y otra cosa para huir de eso y no pensar ya, porque ya no me interesa, ¿verdad? ¿Para qué voy? Y me cae muy mal cuando en YouTube me sale un candidato ahí, yo, ¿verdad? A mí me cae mal que me salgan en Instagram. En YouTube. Porque yo saqué Instagram como para, ¿me entendés? Para ver artistas, cantantes, arte. Y se me está metiendo la política por Instagram. Sí. A mí en YouTube porque no quiero pagar premium. Y Facebook es para las amistades y compartir. Y Instagram era para el recreo, y ahora me salen por todo lado, pero bueno, no importa. Hasta en TikTok. Sí, no, ya ahora TikTok todos ya tienen TikTok, sí. me matriculé, digo yo, me apunté, pero ni lo veo. Nos seguiremos escuchando el próximo viernes porque por la boca vive el pez. Muy bien, agarre el churoco y pregunte, porque yo así no me voy por las ramas, ya les hablé del camino real. Vamos a Usted empezar. puso muchos temas. Vamos a ver. 1, 2, 3, sí, no, está bien. A lo que vinimos, está bien. Usted me dice, estamos. Por la boca vive el pez.